Bienvenidos al canal Confesiones de Reddit. Mi cuñado, que se casó con mi hermana, le dijo a mi esposa que estaba enamorado de ella, lo que condujo a una serie de horribles descubrimientos en nuestra familia. Ayer, de repente, mi cuñado le preguntó a mi esposa si podía quedar con él para almorzar. Dijo que tenía algo que hablar con ella. Cuando mi esposa me contó lo de la invitación, parecía desconcertada, pero no demasiado preocupada. ¿Crees que es por mi hermana?, preguntó frunciendo el ceño. Quizás tengan problemas y él quiera conocer la perspectiva de una mujer sobre el tema. Toda la situación me pareció extraña. Mi cuñado nunca se había comunicado con mi esposa de esta manera antes, pero a menudo le enviaba mensajes de texto a ella y a otros miembros de la familia por motivos triviales, así que no le di mucha importancia. Después de todo, éramos una familia muy unida y no era raro que nos apoyáramos mutuamente en los momentos difíciles. Ve a averiguarlo, le dije, ignorando mi inquietud inicial. Mi esposa estuvo de acuerdo y decidió reunirse con él al día siguiente en una cafetería cerca de su oficina. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir al trabajo, volvió a mencionar el almuerzo. Todavía no sé de qué se trata, dijo con un tono de preocupación en su voz. La tranquilicé diciéndole que probablemente no era nada grave, que solo tenía que escuchar lo que él tenía que decir, y que, si era algo en lo que teníamos que ayudar, lo resolveríamos juntos, le dije. Es una cafetería muy concurrida, llena de la gente habitual a la hora del almuerzo, y mi esposa se siente un poco más tranquila al estar en un lugar tan público. Llega un poco antes y encuentra una mesa cerca de la ventana, desde donde puede vigilar la entrada. Él llega unos minutos más tarde, más nervioso de lo que ella le ha visto nunca. Intercambian los saludos habituales y hablan del trabajo y de los niños durante unos minutos. Pero en cuanto llega la comida, él respira hondo y se lanza a decir lo que realmente ha venido a decir. Empieza por halagarla, diciéndole lo guapa que está. Al principio, ella piensa que solo está siendo educado, pero él sigue adelante y le dice que ella siempre ha sido la luz de su vida, que le hace sentir cosas que nunca antes había sentido, que fue amor a primera vista. Dice con la voz ligeramente temblorosa, que la ha amado desde el momento en que la vio por primera vez, que si fuera suya, te trataría como a la reina que eres, te daría todo lo que te mereces. Mi esposa está atónita, lo mira fijamente, incapaz de creer lo que está oyendo. Este hombre, mi cuñado, casado con mi hermana y padre de sus dos hijos, le está abriendo su corazón, exagerando, haciéndole grandes promesas sobre lo diferente que sería la vida si estuvieran juntos. Continúa, diciendo cómo ha estado reprimiendo estos sentimientos durante años, cómo la ha observado y admirado desde lejos, sintiendo cada vez más que están destinados a estar juntos. Ella intenta interrumpirle, decirle que está cometiendo un gran error, pero él sigue hablando por encima de ella, casi como si hubiera ensayado este discurso 1000 veces en su cabeza, fíjate. Este hombre siempre ha tenido una relación amistosa con mi esposa. Nuestras familias se ven a menudo, ya que somos un grupo muy unido. Siempre ha sido el tío divertido para nuestros hijos, el tipo que está presente en todas las barbacoas familiares, en todas las cenas navideñas. Le envía mensajes de texto a mi esposa con frecuencia, pero siempre han sido sobre cosas mundanas. Los horarios de los niños, eventos familiares, cosas así. Nada excesivamente sexual. Nada que pudiera despertar sospechas. De hecho, también envía mensajes y llama a mi madre. Tienen una relación amistosa, y ninguno de nosotros pensó nunca nada al respecto. Para nosotros, siempre ha sido un buen tipo, alguien en quien confiamos implícitamente. Así que escuchar a mi esposa contarme esto es como un puñetazo en el estómago. Mi esposa no le deja terminar, se levanta de la silla, raspando ruidosamente el suelo, y se marcha. Tiembla mientras me llama y me cuenta todo lo que acaba de pasar. Mientras está al teléfono conmigo, empiezan a llegar los mensajes de él. Disculpas por no haberlo hecho a propósito, que cree que solo es un capricho, que lamenta haberla hecho sentir incómoda, pero el daño ya está hecho. Ella sale temprano del trabajo para venir a casa y hablar conmigo sobre esto,
con su teléfono sonando sin cesar con sus llamadas y mensajes. Le digo que responda a una de sus llamadas, que lo ponga en altavoz para que yo pueda oírlo. Él está llorando y suplicándole que no se lo cuente a mi hermana. No deja de decir que fue un error, que malinterpretó las señales, que pensó que ella sentía lo mismo. Al parecer, cuando estuvimos juntos el fin de semana pasado, pensó que mi mujer estaba coqueteando con él, que tuvieron un momento a solas en nuestra cocina, donde sintió una conexión. Mi mujer es muy bromista y supongo que puedo entender que eso se pueda interpretar como coqueteo, pero esto va más allá de lo que podríamos haber imaginado. Él le pregunta si ella me lo ha contado y yo respondo que sí, ya que estoy en el altavoz. Entonces él también empieza a suplicarme, rogándonos que mantengamos esto en secreto. Esto continuó durante un rato, él suplicando y nosotros escuchando. Mi pregunta principal era si él había engañado a mi hermana antes. Él juró que no, jurando por la vida de sus hijos, que solo había sido mi mujer. Dijo que debía entender que había sido ella, solo ella. En ese momento dejé de escuchar. Le dije que no iba a hacer nada esa noche y que le llamaría al día siguiente. Nos quedamos con este lío, sin saber qué hacer a continuación. Mi esposa dice que deberíamos ir allí ahora mismo y contárselo a mi hermana, pero la idea de destrozar la familia de mi hermana me está matando. Pensar en lo que esto le hará a mis sobrinas me da ganas de vomitar. Sé que lo correcto es contárselo a mi hermana, pero también pienso en mi mujer. No es culpa suya. Pero seguro que mi familia me guardará rencor. Incluso si mi hermana no se divorcia de él y se reconcilian, no veo cómo podremos volver a estar juntos como antes. Si es que alguna vez lo estamos, todo este episodio puede destrozar a mi familia. A él no le tengo ningún aprecio. Intentó destruir mi familia, pero me importan todos los demás. Actualización. Todos los que me dijeron anoche que no podía esperar a contárselo a mi hermana tenían razón. Poco después de las 12, recibí una llamada de mi hermana. Parecía alterada y me dijo que tenía que contarme algo. Se me encogió el corazón cuando me explicó que su marido, mi cuñado, había acudido a ella llorando, alegando que mi mujer había intentado iniciar una aventura con él. Se inventó una historia en la que mi mujer era la instigadora, tratando de echarle toda la culpa a ella. No podía creer lo que estaba oyendo. Inmediatamente le dije a mi hermana que eso no era cierto y le aseguré que iría enseguida, ya que esta situación debía resolverse cara a cara, no por teléfono. Colgué y con urgencia llamé a mis padres. Desperté a mi madre y a mi padre y les expliqué lo que estaba pasando con frases rápidas y concisas. Mi padre se enfureció y mi madre parecía sorprendida, pero decidida. Acordaron ir a casa de mi hermana para estar con sus hijos y ofrecerles el apoyo que ella necesitaba desesperadamente en ese momento. A continuación, llamé a mi hermano menor, que respondió aturdido, y su confusión se convirtió en alarma cuando le puse al corriente. Prometió venir a nuestra casa y quedarse con nuestros hijos, asegurándose de que no se quedaran solos. Durante esta confusión, su presencia tranquila y estable sería un consuelo para ellos. Mientras tanto, mi esposa ya estaba reuniendo sus cosas, con el rostro pálido y demacrado. Temía la confrontación, pero sabía que era necesaria. Salimos de casa apresuradamente. El trayecto hasta la casa de mi hermanaque se me hizo más largo de lo que fue en realidad. El silencio en el coche era pesado, los dos perdidos en nuestros pensamientos. Cuando llegamos, la escena era aún más tensa de lo que había imaginado. Mi hermana estaba en el porche delantero con mi cuñado cuando llegamos. Él parecía abatido, con la mirada baja y la postura encorvada en señal de derrota. Sabía que teníamos los mensajes de texto y los mensajes de voz, la prueba irrefutable de su traición. Realmente no sé qué esperaba conseguir llamando a mi hermana en mitad de la noche con sus mentiras. Quizás pensó que podría adelantarse a los acontecimientos, darle la vuelta a la historia para salvarse, pero fue un esfuerzo inútil. Mientras nos acercábamos a ellos, la tensión en el aire es palpable. Mi esposa tiembla. Su rostro es una máscara de ira y dolor controlados. Le entrega su teléfono a mi hermana, sin decir una palabra.
Mi hermana lo toma, con las manos firmes. Pero con los ojos ardientes por una mezcla de furia y dolor, se desplaza por los mensajes de texto. Su expresión se endurece con cada uno que lee. Luego escucha los mensajes de voz, la prueba condenatoria de sus declaraciones y sus negativas. Antes de que ella pueda decir nada, mi cuñado comienza a sollozar. Este es un hombre que entra corriendo en edificios en llamas, que se enfrenta al peligro a diario sin pestañear. Verlo así, destrozado y vulnerable, es desconcertante. Sus llantos son profundos y guturales, crudos, llenos de arrepentimiento y miedo. Es una escena casi surrealista. Un bombero grande y fuerte, derrotado por sus propias acciones. El rostro de mi hermana permanece impasible, una máscara de firme determinación. Siempre ha sido dura, pero ahora mismo es inflexible. Espera a que él termine. Su silencio es más poderoso que cualquier palabra. Cuando él finalmente se calma, todavía con los restos de sus sollozos, ella habla. Haz las maletas y vete, dice con voz fría y clara. No soporto verte. Él intenta discutir, suplicar, pero ella no le hace caso. Basta. La interrumpe, cortándole las palabras. No hay nada que puedas decir que mejore las cosas. Se da la vuelta, se aleja de él, se acerca a mi esposa y la abraza. Es un momento de solidaridad entre ellas, un pequeño consuelo en medio de esta pesadilla. Son amigas desde la universidad y la fuerza de su vínculo es evidente. Es un alivio ver que, a pesar de todo, siguen juntas. Esto me deja solo con mi cuñado, que está destrozado, con la cara roja e hinchada por el llanto, los hombros caídos. Me mira con los ojos suplicantes, buscando algún tipo de comprensión o perdón, pero no tengo nada que ofrecerle. Intenta hablar con la voz quebrada, pero la interrumpo. Tienes que irte, le digo con firmeza. Este es tu lío. Tienes que afrontar las consecuencias. Él asiente derrotado y entra lentamente para recoger sus cosas. Mi hermana se queda con mi mujer. Las dos hablan en voz baja, apoyándose mutuamente. El resto de la noche es una confusión de conversaciones y planes. Todos nos reunimos alrededor de mi hermana para ayudarla a decidir qué hacer a continuación, cómo proteger a sus hijos de las consecuencias. Mi hermana comienza a interrogar a mi esposa, tratando de entender por qué su marido pensó que todo esto podría funcionar. Debía de tener alguna razón para creer que ella correspondía a sus sentimientos, insiste mi hermana, que no había habido ningún problema en su matrimonio, que todo había sido normal. Mi esposa está llorando en este momento, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras trata de entender la situación. No hay nada que no hayas visto, dice con voz temblorosa. Le entrega el teléfono a mi hermana de nuevo, y juntas revisan minuciosamente todos los mensajes de texto enviados en los últimos 2 años. Leen cada uno con atención, buscando cualquier indicio de comportamiento inapropiado, pero no hay nada. Mi esposa solo estaba siendo ella misma. Tiene una personalidad juguetona, siempre bromeando y tomando el pelo. Es parte de lo que la hace tan adorable y accesible. Mi cuñado tiene un sentido del humor similar, y siempre se han burlado el uno del otro, de una manera alegre e inofensiva. Ella hace lo mismo con mi madre y mi hermano menor. Es simplemente su forma de interactuar con la gente. El único incidente que se le ocurre a mi esposa que podría haberse malinterpretado ocurrió el fin de semana pasado. Ella lo relata, tratando de identificar dónde se torció todo. Estaban todos juntos en nuestra casa y ella y mi cuñado se acercaron a la nevera al mismo tiempo. Jugaron a ver quién llegaba primero, riéndose mientras lo hacían, así que él la dejó ganar. Pero luego le rodeó la cintura con el brazo para coger una cerveza, moviendo la mano lentamente. Ella admite que, en ese momento, la forma en que lo hizo le pareció un poco inapropiada, pero fue una sensación fugaz y no le dio importancia. Sin querer darle importancia. Ahora se pregunta si su silencio le dio alguna esperanza equivocada. Espero que mi hermana escuche. Su expresión se suaviza. No culpa a mi esposa por nada de esto. La conoce lo suficientemente bien como para entender que su naturaleza juguetona no es una invitación a nada.
Más bien, no es culpa tuya, le asegura, y mi esposa asiente, aunque la culpa aún persiste. Cuando terminaron de leer los mensajes, queda claro que nunca hubo atracción mutua, ni señales ocultas, ni coqueteos secretos. Mi esposa solo estaba siendo ella misma, y mi cuñado lo tomó y lo tergiversó. No fue la comprensión de que este malentendido ha causado tanto dolor. Es casi demasiado para soportar, pero al menos por ahora, la confianza de mi hermana en mi esposa sigue intacta. Así que mi hermana empieza a revisar su MacBook para ver qué más hay que ella no sepa. En este momento está enfadada y frenética. Le tiemblan las manos mientras teclea. Adivina la contraseña y, al tercer intento, entra con un profundo suspiro y empieza a buscar entre sus archivos, buscando cualquier cosa que pueda arrojar más luz sobre esta pesadilla. No tarda mucho en encontrar algo inquietante, escondido en una carpeta con un nombre inocuo. Hay muchas fotos de mi esposa, se remontan a años atrás, y lo que es más inquietante es que siempre son fotos aisladas. Solo ella, nunca en grupo o en momentos familiares espontáneos. Mi hermana las va viendo una por una. Su ira se convierte en un horror frío y escalofriante. Una serie de fotos destaca. Hace unos años, fuimos de viaje en pareja al Caribe. Eran unas vacaciones excepcionales sin los niños, y mi mujer, sintiéndose más relajada en un entorno solo para adultos, se había puesto un bikini que no solía llevar, ya que prefería bañadores más recatados. Pero esta vez se había sentido lo suficientemente cómoda como para hacerlo. Había probablemente 50 fotos de ella con ese bikini, todas tomadas sin su conocimiento. Mi hermana palidece mientras las ve. Está claro que él ha estado tomando estas fotos en secreto durante años, coleccionándolas obsesivamente. Darse cuenta de que él ha estado albergando esta fijación, acechando en las sombras de los eventos familiares, le da un escalofrío. ¿Esto entra ahora en el territorio de la orden de restricción? Se pregunta en voz alta, con un susurro apenas audible. Esto ha tomado un giro espeluznante, mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Se ha cruzado la línea entre lo inapropiado y lo francamente perturbador. Nos llama para mostrarnos las fotos. Mi esposa jadea y se lleva la mano a la boca, sorprendida. No tenía ni idea de que él estuviera haciendo esto, ni la más mínima sospecha de su obsesión. Mi hermana, con su ira ahora atenuada por una profunda sensación de traición, empieza a hablar de los siguientes pasos: de acciones legales, protección para sus hijos y una orden de alejamiento. Todas las posibilidades que hay que considerar ahora. Todos estamos conmocionados por este nuevo descubrimiento. El hombre que creíamos conocer, en quien confiábamos como marido, padre y cuñado, ha mostrado un lado de sí mismo oscuro y perturbador. Ya no es solo una cuestión de enamoramiento, es algo mucho más insidioso. Por desgracia, el lío continúa. Mi hermana accedió a hablar con su marido anoche y dejar que se explicara. Estaba decidida a conocer toda la historia y decidió involucrar directamente a mi mujer para asegurarse de que no hubiera mentiras ni medias verdades. Organizaron una llamada por FaceTime con mi mujer y yo escuché fuera de cámara, con el corazón latiéndome con fuerza, en una mezcla de ira y temor. Mi hermana, siempre minuciosa, grabó toda la conversación por si acaso. En cuanto comenzó la llamada, la tensión era palpable. Mi cuñado parecía agotado, con los ojos enrojecidos e hinchados por el llanto. Comenzó a hablar con vacilación y voz temblorosa, pero a medida que hablaba, la verdad comenzó a salir a la luz y la historia se desarrolló de una manera que ninguno de nosotros había previsto. Admitió que llevaba años obsesionado con mi esposa, que había comenzado el día que la conoció, confesó con una voz apenas audible, y continuó explicando que fue durante una de esas primeras reuniones en las que mi hermana, ansiosa por presentar a su nuevo novio a sus amigos, lo había llevado consigo. Mi esposa y yo estábamos saliendo en ese momento, pero él la había conocido antes que a mí. Al principio pensó que sus sentimientos eran puramente físicos, un enamoramiento inocente que podía ignorar. Pero, con el paso del tiempo y al pasar más tiempo con ella, se dio cuenta de que era más que eso,
Se obsesionó con su personalidad, su risa, la forma en que interactuaba con todos los que la rodeaban. Describió momentos en los que se encontraba a sí mismo, mirándola cautivado por su presencia, incluso cuando ella solo era ella misma, juguetona y amable. Detalló cómo había intentado reprimir esos sentimientos, convenciéndose a sí mismo de que eran inofensivos. Pero con el tiempo, su obsesión creció. Empezó a buscar formas de estar cerca de ella más a menudo, ofreciéndose voluntario para ayudar en eventos familiares, inventando excusas para enviarle mensajes de texto sobre cosas triviales. Fue un proceso lento e insidioso que, finalmente, le llevó al punto en el que se sintió obligado a confesar sus sentimientos, engañándose a sí mismo al creer que ella podría sentir lo mismo. Mi hermana le escuchó, con el rostro como una máscara de rabia controlada y desamor, sin interrumpirle, dejándole cavar su propia tumba con cada palabra. Mi esposa, por otro lado, estaba visiblemente conmocionada al escuchar cuánto tiempo había durado esto, cuán profunda era su obsesión. Era casi demasiado para ella soportar. Cuando terminó, hubo un silencio pesado. Mi hermana finalmente habló con voz fría y mesurada. ¿Qué te hizo pensar que mi esposa me dejaría por ti? Le preguntó con la mirada clavada en él. Él tartamudeó, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Mencionó la supuesta atracción mutua, los momentos que había malinterpretado como señales de que ella correspondía a sus sentimientos. Mi esposa y mi hermana explotaron en ese momento, desbordando su ira y frustración reprimidas. Hubo muchos insultos, muchos gritos, y las emociones crudas de la traición y el dolor pasaron a primer plano. Mi esposa colgó el teléfono, con las manos temblorosas y el rostro pálido. Estaba preocupada por mí, por nosotros, asegurándome repetidamente que la atracción era unilateral. Yo la creí, siempre lo había hecho, incluso si ella lo encontraba físicamente atractivo. En algún momento sabía que nunca actuaría en consecuencia. Ella se toma muy en serio la confianza y la fidelidad, algo que dejó claro desde el principio de nuestra relación. Toda esta terrible experiencia era una fantasía retorcida de mi cuñado, un peligroso engaño que casi había destrozado a nuestra familia. La tensión que se había ido acumulando durante la llamada finalmente estalló en una tormenta de insultos y gritos. La voz de mi esposa era una mezcla de furia y dolor, mientras que la de mi hermana era fría e implacable. El aluvión de emociones era abrumador. El aire estaba cargado de traición e incredulidad. La llamada terminó abruptamente cuando mi esposa, temblando y angustiada, colgó porque estaba preocupada por mí. Se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos por el miedo y la confusión. Me aseguró que era algo unilateral, con la voz temblorosa. Nunca pensé que no lo fuera. Le respondí tratando de tranquilizarla, que aunque ella lo encontrara físicamente atractivo, en algún momento sabía que nunca actuaría en consecuencia. Ella no es ese tipo de persona. Al principio de nuestra relación, hubo un momento que resumió perfectamente su postura sobre la confianza y la fidelidad. Recuerdo que una mañana la observaba mientras se vestía, admirándola sin decir una palabra. Ella se dio cuenta, me sonrió burlonamente y me preguntó si me gustaba lo que veía. Pero entonces su expresión se volvió seria, casi fría. No la cagues, dijo con un tono que no dejaba lugar a malentendidos. O no volverás a ver esto nunca más. Lo decía en serio. Mi mujer se toma muy en serio la confianza. Una vez rota, es casi imposible repararla. Mientras estaba allí sentado, repitiendo mentalmente aquella caótica escena, no pude evitar pensar en mi cuñado. Sabía que era un poco engreído, que siempre caminaba con cierto aire arrogante, pero, Dios mío, nunca imaginé que se tuviera tan alta opinión de sí mismo como para creer que podía salirse con la suya. Sus delirios de grandeza eran asombrosos, completamente alejados de la realidad. Hablé con mi hermana más tarde, una vez que el impacto inicial empezó a desaparecer y pudimos hablar con más calma. Ella estaba decidida a proteger a sus hijos de las consecuencias de las acciones de su marido.
Me dijo que se pondría en contacto con un abogado a primera hora del lunes para ver qué medidas podía tomar para limitar el contacto de él con los niños. Quería asegurarse de que estuvieran protegidos, en la medida de lo posible, de todo este lío. En mi opinión, él está alejado de la realidad, dijo con voz firme y decidida. Su preocupación ya no era salvar su matrimonio, sino en proteger a sus hijos y mantener una apariencia de estabilidad, al menos para ellos. Mi cuñado volvió ayer a casa, no porque mi hermana quiera que vuelva, sino porque no puede impedirlo legalmente. A pesar de la confusión y la clara traición, él tiene derecho a estar en la casa hasta que avancen los procedimientos legales. El ambiente es tenso e incómodo, lleno de palabras no dichas y resentimiento palpable. Han terminado y creo que él ahora se da cuenta de ello. Hay una mirada vacía en sus ojos, como si entendiera que cualquier esperanza que tenía de salvar su matrimonio se ha esfumado. El abogado le dice a mi hermana que, dado que el comportamiento de mi cuñado durante los últimos días ha quedado documentado, hay muchas posibilidades de que le concedan la custodia total de los niños. Los mensajes de texto, los mensajes de voz y el inquietante alijo de fotos pintan un cuadro claro de su obsesión e inestabilidad. Ni siquiera parece querer pelear con ella por eso. Es como si supiera que lo ha perdido todo y estuviera demasiado cansado para luchar. Mi hermana estará bien. Es más fuerte de lo que parece, y cualquier amor que sintiera por él ha desaparecido. Se mueve por la casa con aire decidido, centrada ahora por completo en sus hijos y su futuro. No parece estar destrozada por ello, sino más bien como alguien que por fin ha visto la verdad y está lista para seguir adelante. Los niños aún no saben lo que ha pasado, pero notan que algo va mal, como siempre hacen los niños, aunque no conocen los detalles. Mi cuñado nunca estaba mucho por casa. Cuando los niños estaban en casa, él solía dormir en la estación de bomberos, haciendo turnos dobles y horas extras. Su ausencia era una constante en sus vidas, un vacío silencioso, pero siempre presente, al que se habían acostumbrado, pero sin duda es difícil para ellos, una vez que sepan lo que va a pasar, la estabilidad de su hogar, la presencia de ambos padres, aunque fuera fracturada, cambiará. Mi hermana está preparada para esto. Ya ha hablado con un psicólogo infantil para que les ayude a afrontar las inevitables preguntas y emociones que surgirán. Está preparada para ser madre y padre, para proporcionarles el amor y el apoyo que necesitarán. En cuanto a mi cuñado, se queda en la habitación de invitados, una figura silenciosa, en una casa que ya no siente como su hogar. Parece resignado a su destino, actuando de forma mecánica, pero sin luchar realmente. Es una imagen triste y lamentable, pero mi compasión es limitada. Algunos de mis amigos han dicho que debe haber más mujeres, que alguien tan obsesivo como mi cuñado no puede haberse fijado solo en una persona. Pero, por lo que sabemos, no ha habido nadie más. Es realmente solo la obsesión por mi esposa. Su fijación por ella ha sido singular e intensa, sin dejar espacio para nadie más. Después de que todo saliera a la luz, mi esposa bloqueó su número de teléfono, tratando de crear cierta distancia y protegerse de sus insinuaciones no deseadas. Pero esa misma noche, cuando él regresó a casa, le envió un correo electrónico a mi esposa desde una cuenta que acababa de crear. Comenzaba con una disculpa aparentemente sincera, pero rápidamente dio un giro hacia algo mucho más oscuro. Empezó diciendo que nunca había podido terminar lo que había empezado en el restaurante ese día, insinuando que había más cosas que necesitaba confesar. Luego se lanzó a escribir párrafos y párrafos sobre todas las cosas que le gustaban de mi esposa, detallando la desesperación que sentía, las emociones abrumadoras que le habían llevado a actuar de forma tan irracional. Relató cada pequeño detalle que admiraba de ella, su sonrisa, su risa, la forma en que interactuaba con los demás. Era inquietante, por decirlo menos, ver su obsesión expuesta de forma tan cruda. Mencionó su supuesta atracción mutua, insistiendo de nuevo en que había una tensión sexual palpable entre ellos, que siempre había sentido que estaba delirando, confundiendo su naturaleza amistosa y juguetona con algo más. Pintó un cuadro de una conexión que solo existía en su mente, una fantasía que se había convencido a sí mismo
de que era real. El correo electrónico terminaba con una sección bastante extensa sobre mí. Digamos que no sabía que tenía tan mala opinión de mí. Estaba bastante seguro de que no satisfacía a mi esposa adecuadamente. Criticó todo, desde mi apariencia hasta mi comportamiento, dando a entender que de alguna manera no era digno de ella. Sus palabras tenían como objetivo socavar mi autoestima, sembrar la duda y la inseguridad. Leer el correo electrónico fue un golpe en el estómago. Estaba claro que su obsesión con mi esposa había distorsionado su percepción y alimentado su desprecio hacia mí. Me veía como un obstáculo, alguien indigno de la mujer a la que había colocado en un pedestal. Pero, en lugar de sentirme amenazado, eso solo reforzó mi determinación de proteger a mi esposa y a mi familia de sus delirios. Reenviamos el correo electrónico a mi hermana y a su abogado. Era una prueba más de su inestabilidad mental, otra pieza del rompecabezas que demostraba lo perdido que estaba. Este correo electrónico, con su mezcla de disculpas, obsesión y virulencia, podría ser suficiente para que lo echaran de la casa de forma permanente. Por ahora, mi esposa y yo lo estamos tomando día a día. El apoyo de nuestros amigos y familiares ha sido inestimable, ya que nos ha ayudado a navegar por esta situación surrealista y dolorosa. Por fin, mi esposa no está muy bien, pero mejora cada día. Se siente culpable por sentirse demasiado cómoda con mi cuñado. Normalmente es muy cuidadosa a la hora de establecer límites con otros hombres. Por si no ha quedado claro, mi esposa es muy atractiva y recibe mucha atención masculina. Sin embargo, se sentía segura con mi cuñado, porque era de la familia y nunca pensó que él cruzaría ningún límite. Afortunadamente, ella y mi hermana se llevan bien y no parece haber ningún resentimiento, lo cual es un alivio. Todos estaremos bien, pero llevará tiempo. Gracias a todos los que han comentado y ofrecido su apoyo. Mi principal preocupación durante todo esto ha sido mi hermana y sus hijos, ya que el impacto de las acciones de mi cuñado en sus vidas es inmenso. Garantizar su protección y bienestar emocional se convirtió en nuestra prioridad. Los niños, especialmente, necesitan protegerse de situaciones tan tóxicas para mantener su sensación de seguridad y normalidad cuando se enfrentan a una situación así. Es esencial actuar con rapidez y decisión. No dudamos en reunir pruebas, afrontar el problema y recurrir a ayuda legal para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los involucrados. La procrastinación o la negación podrían haber provocado más daños. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.